Nosotros mismos, Señor, tú nos engendraste, tú nos hiciste tuyos, Señor. Por gracia tuya vivimos, Señor. Y en esta hora te rogamos, Señor, te rogamos humildemente, Padre, que tú fluyas en nosotros, Señor, que nos permitas, Señor, compartir de lo que tú nos das. Bendito Creador. Y así, Señor, yo tendré cuidado de darte a ti la gloria y la honra por siempre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana, queridos amigos, hermanos que nos escuchan, yo quiero hablarles un poquito acerca de lo que dice la palabra del Señor, de lo que dice Dios mismo. En el libro de Isaías, el capítulo 55, en el verso 8, dice la palabra de Dios de esta manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Y con esto yo les quiero decir que cuando Dios creó al hombre, dice la palabra de Dios en el huerto del Edén, que Él le dio una orden, le dijo: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí en ese verso encontramos una sentencia, y esta sentencia es una sentencia de muerte, dice ciertamente morirás. A partir de ese momento, cuando el hombre desobedece, vino una sentencia sobre él, y esa sentencia está hasta estos momentos, dice en la Escritura. Dice en el libro de Romanos, el capítulo 3, el capítulo 6, el verso 23, dice: por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice la Escritura que todos sin excepción estábamos destituidos de la gloria de Dios, con una sentencia sobre nosotros, una sentencia de muerte, por cuanto nuestros padres pecaron, por cuanto Adán y Eva desobedecieron aquella palabra de Dios, aquella ordenanza que Dios les había dado. Vino una sentencia sobre el hombre, y esa sentencia hasta el día de hoy está vigente. Pero más adelante vemos que Dios dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios eran pensamientos de vida para el hombre, para que el hombre viviese para siempre. Dice en la Escritura que Él nos hizo a su semejanza, que nos hizo como Él. O sea, que Dios puso la eternidad dentro de nosotros. Y lo crea usted o no lo crea, hay una eternidad dentro de nosotros. Y por eso dice la Escritura, dice, él profetizó, dice que vendría un niño, vendría a ser nacido, dice en la Escritura, en el libro de Isaías, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llevará su nombre Emmanuel, llevará su nombre Dios con nosotros. O sea que la presencia de Dios, el Dios mismo, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que hizo al hombre, del cual le dijo que no comiere de aquel árbol, aquel Dios se iba a hacer hombre. ¿Por qué? Porque Dios tenía esos pensamientos de vida, pensamientos de eternidad para el hombre. Y por ello encontramos esta palabra. Y hasta ahorita, querido amigo, hermano que me escuchas, Dios tiene pensamientos de bien para ti, pensamientos de paz, pensamientos de vida eterna. Él quiere salvarte, Él quiere que vengas a Él. Y la única y sencilla cosa que tú tienes que hacer es creer. Dice en la Escritura, en los evangelios, en el evangelio de Juan, el capítulo 3, el verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por ello, querido amigo, hermano que me escuchas, hablamos en esta mañana y te decimos que los pensamientos de Dios son pensamientos de salvación para tu vida, para tu alma, para que vivas eternamente. Esa eternidad que Dios puso en el corazón del hombre, Dios no quiere que se pierda. Dios no quiere que el hombre muera eternamente, sino que viva. Por eso dice la Escritura que envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él,
para que el hombre sea salvo a través de Jesucristo. En el libro de los Hechos encontramos una escritura donde dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual el hombre pueda ser salvo. Únicamente a través del nombre de Jesucristo hay salvación, hay perdón de pecados. Querido amigo, hermano que me escuchas, hay un pasaje también en la escritura, en el Evangelio de Juan capítulo 8, vemos un pasaje hermoso este pasaje, porque habla acerca de la ley que había cuando Dios formó a su pueblo Israel. Él le dio una ley y le dijo, en una parte de la ley estaba escrito que la persona que cometía adulterio tenía que morir apedreado. Entonces, en este pasaje del Evangelio de San Juan, vemos que Jesús estaba hablando, estaba predicando, y dice la escritura que le trajeron una mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio, porque querían tentarle, querían saber qué decía él acerca de esto, ¿verdad? Porque en la ley estaba escrito que la persona que cometía esta falta tenía que morir apedreada. Entonces le dijeron: ¿qué opinas? ¿Qué dices tú de esto? Esta mujer fue encontrada en el acto mismo de adulterio. Y él contestó de esta manera. Dice que insistían en preguntarle, pero él se agachó en tierra y él solamente escribía. Dice la escritura que no sabemos qué era lo que el Señor escribía, pero ahí estaba, ¿verdad? Y la gente estaba insistiendo en que él respondiera. Ellos querían oír una respuesta, mas el Señor les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y con ello, mi querido hermano, yo te quiero decir que el Señor dice que nadie está excepto de pecado, que nadie en la tierra, todos tenemos faltas, todos cometemos pecado, mas el Señor en su misericordia dijo esto, salvándole la vida a aquella mujer que estaba destinada a morir apedreada. Y como decíamos en el principio, que Dios desde un principio había dado esta sentencia, cuando le dijo a Adán y a Eva que si comían de aquel fruto que Él les mandaba, dice: ciertamente morirán. Entonces esa sentencia de muerte está para toda la persona. Aún caminamos, no vienes a Cristo, esta sentencia de muerte está sobre tu vida. Déjame decirte, no para espantarte, sino para que reflexiones, para que pienses, porque dice la escritura que esta mujer que fue hallada en el acto mismo de adulterio, ¿verdad? Dice el Señor, le dijo: el que esté libre de pecado. Quizás tú no cometas adulterio, pero mientes, y si no cometes adulterio pero dices mentira, ya estás cometiendo infracción a la ley de Dios, ya estás pecando, ya estás cometiendo una infracción. Quizá tú no mientes, pero te gusta agarrar algo del compañero, del vecino, ¿verdad? Entonces ya estás cometiendo infracción de la ley, y con esto la sentencia de muerte viene sobre tu vida, ¿verdad? Entonces dice la escritura: todos, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y la única manera, el único camino, dijo el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, el verso 6, dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro medio, querido amigo, hermano que me escuchas. No hay otro medio para que tú puedas acercarte a Dios si no es a través de Jesucristo, a través de su perdón, de su misericordia. Dice en la palabra de Dios que Él, por amor al hombre, Él aceptó esa crucifixión. Ciertamente dice en la escritura, podemos ver que a Él le costó lágrimas de sangre, porque Él sabía por el dolor que iba a pasar, mas aceptó aquel dolor, aceptaba aquel dolor, aquel sacrificio, aquel tormento que Él iba a pasar al soportar esos clavos en sus manos, en sus pies. Él decidió por Él mismo poner su vida.
Él dice también en la escritura, dice, nadie me quita la vida, sino yo mismo, yo la pongo, yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Él es el único, querido amigo, hermano, que me escuchas. Él es el único, Él decidió, como te digo, llevar ese pecado, esa carga, esa sentencia de muerte que está sobre tu vida. Él la llevó en la cruz del Calvario. Al soportar esos clavos en sus manos, ese dolor en su cabeza, en su frente, cuando le pusieron aquella corona de espinas. Yo no sé si tú puedes tomar un minuto y pensar en ello. Cuánto dolor pudo llevar el Señor, que si uno, cuando te entierras una estilla, una espina en un dedo, te cortas un poquito con el cuchillo, no aguantas aquel dolor, aquel ardor por aquella cortada. Ahora imagínese usted el dolor en sus manos, en sus pies, el dolor en su frente, soportando aquella corona de espinas, aquellas espinas ensartadas en su cráneo, por amor a ti, por amor a mí, querido amigo, hermano que me escuchas. Este es el amor de Dios. Dice en la primera carta de Juan, escribió este apóstol, dice la escritura, dice, porque de tal manera nos amó Dios. Dice, ahora sabemos que Él nos ha amado porque ha dado a su Hijo. Entonces nosotros no podemos comprender a ciencia cierta, ¿verdad? Nosotros sin la obra de Dios en nuestro corazón, sin que Dios redarguya nuestro corazón, nuestra mente, no podemos por nuestra propia naturaleza. El hombre natural no puede entender, dice la palabra, las cosas espirituales, porque se han de discernir espiritualmente. Y la única manera para que tú vengas a ser un hombre espiritual es a través de Jesucristo, a través de su palabra, a través de su perdón, de su misericordia. Y te invitamos, querido amigo, hermano, que nos escuchas. No es como dicen muchos, esos aleluyas te quieren lavar la mente, te quieren lavar tu cabeza. No es así, mi querido hermano. El que quiere lavar tu mente, tu pensamiento, tu corazón, ese se llama Jesucristo. No los aleluya. El hombre no tiene poder para hacer nada, para cambiar a su compañero hombre. El único que puede cambiar al hombre se llama Jesucristo. Y Él vive para siempre. Y lo único que nosotros hacemos es vocear su palabra. Nosotros no tenemos ningún poder, ninguna autoridad. Lo único que nosotros tenemos es la palabra de Dios, que ha alumbrado nuestro camino, que nos ha lavado nuestra mente, que nos ha abierto el entendimiento para que comprendamos esta escritura, para que podamos comprender lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que Dios nos ofrece hoy en día. Dice en la palabra de Dios que Él nos ha dado una esperanza. A través de la escritura, nosotros hoy podemos decirte que tenemos una esperanza viva, dice en la palabra de Dios, que esta esperanza es que tenemos vida eterna a través de su Hijo Jesucristo, a través del Señor, a través de su sangre, a través de su perdón. Tenemos esta esperanza viva, que Él nos ha dado vida eterna juntamente con Él. Y que un día dice en la escritura, no importa que nosotros cerremos nuestros ojos, no importa que vayamos a la tumba antes que Él venga. Con esto yo quiero decirte que lo más seguro es que sí, lo más seguro es que yo cierre mis ojos antes que el Señor venga. Pero voy a ir a esa tumba con esa seguridad, con esa promesa en mi corazón, de que el Señor un día, dice en la palabra de Dios, que Él levantará nuestros cuerpos de aquella tumba a través de Jesucristo. Y con esto, mi querido amigo, hermano, que nos escuchas, te invitamos, ven, acércate a nosotros. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, el capítulo 10, el verso 17, dice que el Señor dice, porque la fe viene por la palabra de Dios.
Entonces necesitamos escuchar palabra de Dios. Te invitamos, como dije hace rato, somos la iglesia Nuevo Pacto en Jesucristo. Y te invitamos a que te congregues con nosotros, a que vengas y escuches la palabra de Dios, la cual tiene poder para cambiar tu vida, para cambiar tu mente, para cambiar tu corazón, para darte esta esperanza de vida eterna, esta esperanza que Dios tiene para ti. Como dice en la Escritura, yo no sé cuánto peso tú llevas en tu vida, yo no sé cuánta carga llevas en tu corazón, pero dice la palabra que te leí hace rato, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni tus caminos mis caminos, dice el Señor. Quizás tú tengas pensamientos negativos, quizás camines afligido. No sé cuánta carga lleves en tu corazón, cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánta negatividad. Quizás has intentado muchas cosas y como dicen muchos, todo me sale bien. He oído una frase que dicen, hasta el agua se me quema, ¿verdad? O sea que nada sale bien en la vida, pero el Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. El Señor quiere darnos vida, Él quiere darnos paz. La única cosa que el Señor le dice a uno de sus siervos en una parte de la Escritura, en el libro de Josué, el capítulo 1, del verso 8 y el verso 9, el Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, que pongas esta palabra por obra todos los días de tu vida, entonces todo lo que hagas te saldrá bien, ¿verdad? Esto es lo único que el Señor dice, ven, acércate a mí, pon mi palabra por obra y todo te saldrá bien. Quizás has intentado negocio, salir adelante de una u otra manera y fracasas. Entonces, porque la palabra de Dios dice que lo estás haciendo por tus propias fuerzas. Pero el Señor te invita a que le pruebes, a que lo intentes con Él. Primeramente, dice en la Escritura, primeramente que busquemos de Él, que busquemos lo espiritual, que busquemos el reino de los cielos, dice en la palabra de Dios. Dice en el libro el Evangelio según San Mateo, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura, todo lo demás. Entonces te invitamos, querido amigo, hermano que nos escuchas, ven, acércate al Señor, Él te invita, Él te está esperando. Dice en la palabra que Él no quiere que el hombre se pierda, Él no quiere la condenación de la humanidad, Él no quiere que tú vayas a un lugar que no está destinado para ti, para el hombre. Dice en la palabra de Dios, ciertamente habla de un cielo y un infierno, pero dice claramente que aquel lugar llamado infierno no fue destinado para el hombre, sino para aquel que desobedeció, para aquel que fue llamado Satanás, que fue un ángel, dice en la palabra, que se llenó su corazón de orgullo, de soberbia, a lo cual Dios lo echó de su presencia y lo destinó a aquel lugar. Entonces aquel lugar de tormento no está destinado para el hombre, pero si tú no vienes, si tú no te acercas a Dios, entonces dice en la Escritura que no hay otra esperanza para el hombre. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado al hombre esa facultad de entender. Somos diferentes a toda la creación, a los animalitos, a todo lo creado. Dios nos ha dado a nosotros, nos ha dado esa facultad de poder razonar, de poder discernir entre lo bueno y lo malo, de poder pensar, de poder meditar qué es lo que nos conviene. Y yo te digo, mi querido amigo, hermano que me escucha, esto te conviene acercarte al Señor, porque Él quiere darte paz,
Él quiere darte salvación a tu alma. Él quiere verte sonreír. Él quiere verte contento. Dios en la palabra, en la escritura, Él nos enseña en su palabra que Él amaba al hombre. Dice en el Evangelio de San Juan, el capítulo 11, el verso 5, nos muestra una parte donde dice: y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A estas tres personas, dice en ese verso, dice, y los amaba, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo Dios en sí, Dios ama al hombre. Dios no le gusta, Dios aborrece, vea, nuestras acciones, vea que andamos en nuestros pensamientos, andamos, dice en la escritura, buscando la satisfacción, buscando el placer de nuestros deleites, vea, de lo que nos da a nosotros deleite en nuestra carne, en nuestros deseos, vea. Pero esto es contra de Dios, contra de la voluntad de Dios. Y esto es lo que nos lleva a esa condenación primera, a esa condenación que le dijo a Adán y a Eva: si haces esto, ciertamente morirás. Entonces esa sentencia, esa condenación está sobre nosotros si no escuchamos la voz de Dios. Y yo te invito, querido amigo que me escuchas, amigo, hermano que me escuchas, acércate al Señor. Dios quiere quitar esa sentencia de muerte de tu vida. Ven, Él quiere darte vida eterna. Como leímos, dice en el Evangelio de San Juan, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. A través de Jesucristo, querido amigo, hermano que me escuchas, a través de Jesucristo hay perdón, hay salvación. Solo escucha la palabra de Dios. Solo ven, Él puede darte esa salvación. Solo se trata de fe. Dice en la escritura que hubo un varón llamado Pablo, al cual él predicaba a unas personas que estaban en la cárcel, ¿verdad? Le dijeron: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y él dijo: solamente cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa, tú y tu familia. Querido amigo que me escuchas, el Señor quiere darte salvación a ti, a tus hijos, a toda tu descendencia. Solamente acércate a Él. Él no miente, Él no es como el hombre. Mira que hasta ahorita el Señor no ha fallado. El Señor sigue dándonos su sol, ¿verdad? Sigue habiendo luz, habiendo día, habiendo noche, sigue habiendo invierno, sigue habiendo verano, ¿verdad? Cosas las cuales necesitamos para nuestra subsistencia. Dios sigue siendo el mismo. La fidelidad de Dios está allí en las cosas creadas, y asimismo en su palabra su fidelidad permanece para siempre. El mismo propósito de salvación que ha habido desde el principio sigue hasta el día de hoy. El mismo propósito de perdón, de misericordia para el mundo, para el hombre, sigue hasta estos momentos. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios dice en la escritura que ni una jota, ni una tilde, ni una coma, ni un signo de interrogación pasará hasta que la palabra de Dios se cumpla. Todo va a ser cumplido a través de lo que está escrito. Entonces, querido amigo, hermano que me escuchas, ven, acércate al Señor. En Dios hay poder de salvación. Si tú vienes cansado, si tú estás triste, estás deprimido, solo Dios puede darte consolación. Solo Dios puede darte paz. Solo Dios puede darte esperanza. Solo Dios puede darte descanso. Solo acércate. Ven, acércate al Señor. Dice en la palabra de Dios que a través de los tiempos, a través de los años, de las dispensaciones, Dios nos ha hablado de muchas maneras. De muchas maneras Dios le habla al hombre, ¿verdad? A través de la creación, a través de las cosas creadas,
en el tiempo que se cumplió la promesa, que se cumplió la palabra de Dios. Dios dice en la Escritura que nos habló a través de su Hijo, al cual crucificaron. Crucificaron porque dice en la Escritura que su palabra no tenía cavidad en los corazones de aquellas personas. Cuando Jesús hablaba, su palabra retumbaba, hacía temblar sus corazones. Dice que no hallaba cavidad esa palabra que Jesús les hablaba, y por ello le crucificaron, porque la palabra le lastimaba la conciencia, le lastimaba el corazón. Entonces, querido amigo, hermano que me escucha, esa palabra, si el Señor toca tu corazón, si el Señor habla a tu conciencia, es Dios, es Jesucristo, que quiere darte salvación, que quiere darte perdón de pecados. Acércate a Él, la palabra no ha cambiado, querido amigo, hermano que me escuchas. Él nos sigue hablando a través de Jesús, porque dice en la Escritura que Él se levantó y Él vive para siempre. Él venció la muerte, al tercer día Él se levantó, no como las otras personas. Quizás tú vas a encontrar en la Escritura personas que también resucitaron, ¿verdad? Como Lázaro, que el Señor mismo resucitó, pero Él volvió a morir. Mas Jesús dice en su palabra que Él resucitó al tercer día y vive para siempre. Y por ello su palabra sigue viva, porque Jesús es la palabra. La Escritura dice que aquel verbo se hizo carne, aquella palabra se hizo carne, aquella palabra vino y se entregó por nosotros. Y esa palabra sigue viva hasta estos momentos. Y esa palabra es la que puede cambiar tu vida, la que puede cambiar tu corazón, la que puede cambiar el rumbo de tu destino. Si tú estás destinado a una condenación, como dice en la Escritura, que tenemos esa sentencia en nuestra vida, entonces esta palabra que yo te hablo hoy, que te trato de compartir en esta mañana, esa palabra puede cambiar esa sentencia sobre tu vida, puede quitar esa sentencia de muerte que está sobre ti. Esa palabra es la única que tiene poder. Querido amigo, hermano que me escuchas, no hay hombre, yo no tengo ningún poder, tu madre, tu padre no tiene ningún poder quizás para cambiarte. Querido joven, compañero, hermano que me escuchas, yo no sé quién me está escuchando, pero si tú, quizás tus padres, tus hermanos, tus familiares han batallado contigo, queriendo que cambies tu vida, no hay poder humano que pueda cambiar al hombre, solamente la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios tiene ese poder para cambiar nuestros pensamientos, para cambiar nuestros sentimientos, para cambiar nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de ver las cosas. Solamente la palabra de Dios. No hay otro medio, no hay nada en lo que pueda hacer cambiar al hombre. ¿Verdad? Porque todos tenemos en nosotros esta parte de Dios, que Dios nos ha dado a nosotros un poder en nuestro interior para poder tomar decisiones. Entonces, tú no puedes, sin Dios no hay oportunidad, sin Dios no hay cambio, sin Dios no hay transformación. Solamente a través de Dios, solamente a través de la palabra de Dios, solamente a través de la palabra de Dios podemos cambiar, podemos ver la vida de otra manera, podemos llegar a tener esa esperanza viva. Entonces te invitamos, querido amigo, hermano que me escucha, te invitamos a que te acerques al Señor, te invitamos a que vengas y participes con nosotros, que veas cuán bueno y cuán delicioso es compartir con los hermanos, con los que creen. Te invitamos a que pruebes las mieles de Dios, que te invitamos a que te acerques, a que pruebes al Señor. Dice
Te invitamos, querido amigo, hermano, que me escuchas. Te invitamos a que te acerques y veas cuán bueno, cuán delicioso es alabar a Dios. Dice en su palabra que Él nos ha criado para alabanza de su nombre, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Debemos reconocerlos, que somos obra de sus manos. Mire que el hombre no tiene ningún poder para crear al hombre. El hombre lo único que hace cuando fecunda el óvulo de la hembra, el hombre lo único es pone aquel semen, aquel esperma. Pero es Dios, dice en su palabra, que forma nuestro ser en el vientre de nuestra madre. Es Dios quien nos da forma a través de su poder, de su misericordia, y es Dios quien nos sostiene hasta estos momentos. Le voy a decir algo que el hombre hace. Mire, si usted tiene oportunidad de comprar un carro nuevo, toda agencia, toda marca de carro, a lo que él crea le da, dice todas las agencias dicen 100,000 millas o 10 años de garantía, no hay más. Es todo lo que le dan, 100,000 millas o 10 años de garantía, ¿verdad? Y ahí se acaba, porque está predestinado a que las partes se echan a perder. Pero a nosotros el Señor nos dice que Él nos da vida eterna. Nosotros llegamos a 40, 50, 60, 70 años, hay otros que es 80, 90 años, y el corazón sigue palpitando, los pulmones siguen trabajando, sigue saliendo y entrando aire, ¿verdad?, de sus pulmones, los riñones siguen funcionando, el hígado sigue ahí trabajando, ¿verdad? Es el poder de Dios. Usted no va a ir y va a decir voy al Pick and Pull y voy a cambiar mi hígado, voy a cambiar mi riñón. Solamente Dios tiene el poder para sostener aquellos órganos en nuestro cuerpo por 50, 60 años, ¿verdad? ¿Y qué hacemos nosotros como seres humanos? Lo rechazamos, no le reconocemos, ¿verdad? Lo ignoramos. Pero querido amigo, hermano que me escuchas, Dios te ama y Dios te perdona. Dios quiere que te acerques a Él. Y por ello, como dije en un principio, somos la iglesia, el Nuevo Pacto en Jesucristo, aquí por la calle 6 y la Harrison. Te invitamos a que vengas y que escuches las mieles del Señor, lo que Dios tiene para ti. Como dije, no tenemos ningún poder para cambiarte, para que si tú vienes a nosotros esperando recibir algo de nosotros no vas a encontrar nada, ¿verdad? Porque somos seres humanos, porque somos faltos, pero ahí vas a encontrar al Señor, al Creador de tu vida, al que puede darte aquello que buscas, aquello que deseas, aquello que anhelas, ¿verdad? Ahí vas a encontrar la esperanza, ¿verdad? Porque ahí se alaba y se glorifica el nombre de Dios. Te invitamos a que vengas y conozcas del Señor. Que el Señor los bendiga. Mi deseo es que el Señor los prospere en todos sus proyectos. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde en esta mañana y el resto del día. Gloria a Dios, aleluya, qué hermosa palabra, amén. Gloria a Dios, qué hermosa palabra que el Señor nos está invitando, hermanos, a la salvación. Y nosotros endurecemos el corazón, no queremos nada con el Señor, pero el Señor es paciente para con nosotros. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que vengamos al arrepentimiento, que vengamos a pedirle perdón y que reconozcamos que somos faltos delante de Él. Amén. Amigos, gracias por la palabra que el Señor nos ha hablado por medio de nuestro hermano. Le doy gracias a Dios. Gracias a cada uno de ustedes, de los que están trabajando. Le damos gracias a Dios por el dueño de este lugar, por todos los que vienen a comprar, los que vienen a trabajar. Le damos gracias a Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Vamos a estar aquí, va a haber oración. El que guste una oración, el que quiera entregarse a Cristo,
El Señor está aquí para que lo reciba, amén. Estamos invitados, hermanos, a la oración, amén. Invitamos a todos los hermanos que se acerquen para acá, vamos a orar juntos y vamos a pedirle a Dios que nos permita continuar disfrutando de este día. Y usted que escuchó la palabra, pues es una oportunidad más para que usted medite que Dios realmente está interesado en su salvación. El hecho de que usted no quiera aceptar a Cristo no significa que usted no vaya a ir un día a la presencia de Dios. Esto es algo inevitable, un día va a tener que estar, todo ser humano, vamos a presentarnos delante de Dios. Y si usted no tiene tiempo ahorita para Dios, un día va a tener que dejar de hacer lo que usted está haciendo para acudir a ese llamado que muchos de los seres humanos han tratado o van a tratar incluso de evadir esas cosas, pero va a ser imposible. Ese llamado va a ser crucial porque ni va a esperar a que le dé la oportunidad si usted quiere o si no quiere ir a esa cita. Ahí va a ser involuntariamente de su parte, va a ser porque Dios así lo decidió. Y si usted no atiende ese llamado hoy en este tiempo para salvación, un día vaya a atenderlo para juicio. Así es que les invitamos que tome atención. Dios está en este tiempo haciendo la invitación para que usted tome esta oportunidad y se relacione con Dios en una relación íntima, de un servicio continuo, de un cambio en su vida. Si es que están invitados, vamos a orar aquí. Si alguien necesita